Continuamos con otro viaje nostálgico al pasado de los teléfonos móviles. Esta vez el turno es para este equipo de Sony Ericsson, el Walkman W508 o el Walkman W518. En un mundo dominado por smartphones ultramodernos con pantallas táctiles y cámaras de alta resolución, es fácil olvidar los dispositivos móviles más simples, pero igualmente queridos, que una vez fueron la joya de la corona en la industria de la telefonía. Uno de esos tesoros nostálgicos es el Sony Ericsson W508, un teléfono celular que debutó a mediados de 2009 y que dejó una huella imborrable en la memoria de muchos usuarios. En esta reseña viajaremos en el tiempo para recordar cómo era el W508 o 518, desde su diseño físico hasta sus características y funcionalidades que lo convirtieron en un objeto de deseo en su época. El dispositivo tenía un diseño que combinaba estilo y funcionalidad de manera elegante, con unas dimensiones de 93.5 por 50 por 14 milímetros y un peso de 98 gramos. Se sentía cómodo en la mano y deslizaba fácilmente en el bolsillo. La parte delantera del teléfono estaba dominada por una pantalla principal de 2.2 pulgadas que ofrecía una resolución de 240 por 320 píxeles. Aunque hoy en día esta resolución puede parecer modesta, en 2009 era más que suficiente para disfrutar de juegos, aplicaciones y mensajes de texto con claridad. Uno de los aspectos más destacados del diseño del W508 era su tapa externa, que en la parte superior se encontraba una pantalla secundaria OLED de 1.1 pulgadas con una resolución de 128 por 36 píxeles monocromática. Esta pantalla secundaria permitía ver notificaciones y la hora sin tener que abrir el teléfono completo, lo que era una característica muy conveniente. Adicionalmente venía con teclas de control musical en esta tapa, con una pequeña vibración áptica al usarla. Hay un interruptor de bloqueo y un control de volumen delgado en la columna derecha. El teléfono estaba disponible en varios colores, lo que permitía a los usuarios elegir el estilo que más se ajustara a sus preferencias personales. Este diseño obviamente tenía una gran similitud con otro modelo de la marca, el W980, solo que aquel tenía un acabado más premium. Las teclas individuales son pequeñas y el borde plateado que rodea cada botón está casi al ras, pero hace que se vea elegante y bonito. Por supuesto, están retroiluminadas. El Sony Ericsson W508 fue recibido con entusiasmo por los usuarios en su lanzamiento, aunque no tenía todas las campanas y silbatos de los smartphones contemporáneos. Ofrecía una experiencia de usuario sólida y confiable. Su diseño compacto y elegante, junto con su pantalla secundaria deslizante, lo hacían destacar en un mercado saturado de teléfonos con teclados físicos y pantallas más pequeñas. Uno de los aspectos más destacados del Sony Ericsson W508 era su capacidad como reproductor de música. El teléfono estaba equipado con tecnología Walkman, una marca icónica de Sony para sus dispositivos de audio. Ofrecía una experiencia musical envolvente con ecualizador, soporte para formatos de audio populares como MP3 y AAC. Lastimosamente, no había jack de auriculares de 3.5 milímetros, sino que seguíamos con el puerto propietario de la marca para los auriculares, por el mismo que podíamos cargar la batería de 930 mAh, que proporcionaba una duración de batería decente para un teléfono de su época. Los usuarios podían esperar un día completo de uso moderado antes de necesitar recargar el teléfono, también con el cargador propietario. La duración de la batería era una consideración importante para los amantes de la música, ya que el W508 era conocido por ser un reproductor de música confiable que podía durar horas reproduciendo canciones antes de necesitar una recarga. El celular también incluía una función de detección de movimiento que permitía cambiar de pista agitando el teléfono, una característica novedosa en su momento. La calidad del sonido era nítida y clara, y los usuarios podían controlar por gestos para silenciar la música o los tonos de llamada agitando la mano aproximadamente 3 pulgadas delante de la lente de la cámara. Para complementar la experiencia musical,
El teléfono tenía altavoces integrados que ofrecían un sonido sorprendentemente bueno para su tamaño. Era ideal para escuchar música en grupo o en situaciones en las que no disponías de auriculares. Su memoria interna era de 100 megas, que era suficiente para almacenar música, fotos y algunos mensajes de texto. Sin embargo, lo que hacía que el teléfono fuera aún más atractivo era su capacidad de expansión de almacenamiento a través de una tarjeta M2 de Sony. Incluso al comprarlo te incluían una de 1 GB, pero soportaba de hasta 16 GB para almacenar una amplia variedad de contenido multimedia, incluyendo canciones, fotos y videos. Una de las características más atractivas del Sony Ericsson W508 era su capacidad de personalización. Además de los colores estándar en los que estaba disponible, los usuarios podían comprar carcasas intercambiables para darle un toque personal a su teléfono. Estas carcasas venían con una variedad de colores y diseños, lo que permitía a los usuarios cambiar el aspecto de su W508 o W518 según su estado de ánimo o estilo personal. Esta personalización fue especialmente apreciada por los usuarios jóvenes que querían destacar y expresar su individualidad a través de sus dispositivos móviles. Tenía algunos juegos preinstalados, pero había más descargables que proporcionaban horas de entretenimiento que aprovechaban la pantalla y los controles del teléfono para brindar una experiencia de juego divertida. Además de los juegos, el W508 también contaba con aplicaciones de entretenimiento como un reproductor de video y radio FM. La cámara de 3.2 megapíxeles, sus opciones incluían 4 tamaños de imagen, 2 configuraciones de calidad, 3 efectos de color, un modo nocturno, 4 modos de balance de blancos, un disparador automático, brillo ajustable, un zoom digital utilizable con resolución VGA y 4 sonidos del obturador, además de una opción silenciosa. También ofrece 15 fotogramas divertidos, un modo multidisparo y una opción para tomar fotografías panorámicas. La calidad de las fotografías fue bastante buena, con colores nítidos y poco ruido de imagen, pero necesitabas luz adecuada, dado que no tiene flash. La videocámara tomaba clics con sonidos a 320p, ofrecía un conjunto de opciones de edición similares a las de la cámara fotográfica. Los clics destinados a mensajes multimedia tenían un límite de 47 segundos, de lo contrario, podías grabar durante el tiempo que la memoria lo permita. Con aplicaciones Photo DJ y Video DJ, además podías etiquetar fotos con una ubicación, esto en el caso del W518, ya que a diferencia del W508, este sí tenía un GPS asistido. Además de las melodías polifónicas, también podías guardar MP3 como tonos de llamada y utilizar videos como tonos de llamada, solo que el video o las fotos no se mostraban en la pantalla externa. Las características básicas incluyen un modo de vibración, mensajes de texto y multimedia, un calendario, un despertador, un altavoz, una lista de tareas, un blog de notas, un cronómetro, una calculadora, un conversor de unidades, una calculadora de propinas y un reloj mundial. Los usuarios pueden acceder a un administrador de archivos, una grabadora de voz, comandos de voz y marcación, sincronización con el PC, almacenamiento masivo USB, GPS integrado con AT&T Navigator en el caso del W518, correo electrónico POP3 basado en web, mensajería instantánea, un protector de contraseña para almacenar información confidencial y Bluetooth completo con perfil estéreo. También podía utilizar la función Bluetooth como control remoto para otros dispositivos equipados con Bluetooth. En conclusión de este equipo retro, el Sony Ericsson W508 o W518A tenía una excelente calidad musical, una pantalla brillante y un conjunto de funciones respetable, además de una gran personalización. Los usuarios apreciaron especialmente la calidad de construcción y la durabilidad del teléfono. La tapa deslizante era robusta, con resistencia al desgaste, y el teléfono en general se sentía sólido en las manos. Además, la interfaz de usuario era intuitiva y fácil de navegar, lo que lo hacía accesible para una amplia gama de usuarios. Quizás la única queja que pudo haber es que a veces el móvil se ponía algo lento en su sistema. Si llegaste hasta aquí en este video, gracias por ver. No olvides suscribirte si aún no lo haces. Dale un me gusta y te dejo con estos otros 2 videos.